manejo de los componentes. Vamos a ver, ¿cómo es eso? Recordemos, en el tema 3 habíamos hablado acerca de tendencias, ¿recuerdan? Habíamos hablado de variaciones estacionales que se repiten constantemente cada ciclo o estación, y variaciones aleatorias que no tienen mucho que ver una con otra, ¿no? Medio dispersas, ¿no? Bien, esos son los 3 componentes que vamos a estudiar: la tendencia, la variación estacional y la variación aleatoria. Muy bien. Para eso, tenemos 2 tipos de modelos. El primer modelo, el muy conocido, será esto: X con referencia al tiempo, X en función del tiempo, ¿no? Una variable X, cualquiera, que está en función del tiempo. Recuerdan, en vertical, horizontal. En el horizontal está el tiempo, pero en la vertical está cualquier variable, en este caso, X con respecto al tiempo. Aquí tenemos, ¿cuáles eran las componentes, recuerdan? Tendencia, estación, variación estacional y variación aleatoria. Entonces tenemos acá, X con respecto al tiempo tiene 3 componentes. ¿Cuáles son? La tendencia con respecto al tiempo, más la variación estacional con respecto al tiempo, y la otra, ¿cuál era? La variación aleatoria, más la variación aleatoria con respecto al tiempo. A esto se le conoce como el modelo aditivo. ¿Por qué le llamamos modelo aditivo? Porque se le adiciona, se le suma. Miren, todo está sumado, ¿no? Suma y suma, está adicionando, sumando. Se le llama modelo aditivo. Bien, no es el único modelo. Vamos a ver otro modelo. No significa que solo haya 2 modelos. Los más importantes son el modelo aditivo y hay otro modelo llamado el modelo multiplicativo. ¿Cuál es ese modelo? Veamos. 2. Otra vez, la variable X, que está con referencia o con respecto al tiempo, ¿no? En el eje horizontal, la variable independiente. Y ahora, la tendencia con respecto al tiempo. Ponemos tendencia con respecto al tiempo. Hasta ahí son iguales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ya no se va a sumar, sino ahora se va a multiplicar. ¿Por quién? Por la variación estacional con respecto al tiempo. Y otra vez, no se va a sumar, se va a multiplicar por la variación aleatoria con respecto al tiempo. Y a esta segunda, que ya no es suma, sino multiplicación, se le llama modelo multiplicativo. Modelo multiplicativo. ¿Está bien? Tenemos 2 modelos entonces. Vamos a trabajar de repente al comienzo con sin determinar si es aditivo o multiplicativo, ¿no? También hay otros modelos exponenciales, pero eso veremos luego. Bien, vamos a ver una serie observada. Algo que podría pasar. Vamos a ver. Grafiquemos una serie que quizás hemos tomado en consideración. A ver. Acá siempre va el tiempo. Acá va X en función del tiempo. Muy bien. Y podría ser esta figura de repente, ¿no? Esta figura. Miren. Ya está. Ahí tenemos datos. Tiempo y aquí el X con respecto al tiempo. Esta es una gráfica de una serie de tiempo. ¿Listo? A ver, ¿podríamos sacar de aquí cierta tendencia? A ver. Vamos a ver. Esto, repito, el primer gráfico ha sido una serie de tiempo que podría haber sido una serie de tiempo observada. O sea, cualquier serie que consideramos, ¿no? Que apareció por ahí, que hemos tomado datos. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver otra vez el tiempo, y aquí pondremos tendencia con respecto al tiempo. A ver, miren, parece que en general, parece que va subiendo, ¿no? Parece que va subiendo. Entonces, en general,
podríamos considerar esto como tendencia. ¿Está bien? En general, una tendencia que va de izquierda a derecha, va subiendo. ¿Está bien? Es una tendencia. ¿Listo? Ahora, vamos a considerar de repente ahora la componente estacional. Estacional. A ver, otra vez. Tiempo. Y aquí la variación estacional con respecto al tiempo. Muy bien, vemos que en realidad es subidas y bajadas. Hay muchas subidas y bajadas, pero hay algunas que se notan más, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir que hay ciertas estaciones. ¿No? ¿Se dan cuenta? Yo veo eso, ¿no? 1, 2, 3, ciertas estaciones, ¿no? ¿Listo? Esta podría ser una variación estacional. Vamos a poner eso. Aquí estamos dibujando la componente. Esto era la tendencia, ¿no es cierto? Esta era la tendencia. Mientras que esta es la componente estacional, la variación estacional, ¿no? Esas que forman ciclos, subidas y bajadas. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría con la variable aleatoria? Las variables aleatorias, la componente aleatoria del tiempo. Acá vamos a dibujar la componente aleatoria. A ver, sin tratar de considerar mucho estos que va subiendo, sin considerar mucho que hay subidas y bajadas, sino solamente los movimientos, podría ser esto, ¿no? Sin subidas y bajadas, solo los movimientos, ¿no? ¿No? ¿Se han dado cuenta? Ahí está la componente aleatoria. O sea, viendo que hay subidas y bajadas, pero en grupos, suben y bajan, en grupos, suben y bajan, estacional. Si va subiendo, la tendencia de subida. Si va bajando, tendencia de bajada. Pero solamente viendo estos subidas y bajaditas chiquititas, tendríamos esto. Es la componente aleatoria. Miren, entonces, esta serie de tiempo observada la hemos repartido en 3 partes. En la tendencia, en las estaciones y en la parte aleatoria, subidas y bajadas sin tomar ninguna serie. ¿Está bien? Esta se ha descompuesto en 3. ¿Está bien? Y lo que tenemos que hacer acá con el modelo aditivo es sumar esas 3 componentes. O en modelo multiplicativo, multiplicar esas 3 componentes. Ahora vamos a ver algunas formas de cómo trabajar la tendencia y la componente estacional y cómo eliminar algunas variaciones. ¿Ya? Vamos a ver. Veamos. Aquí. Vamos a ver el tiempo más o menos que estamos llevando, que tenemos en este momento. Vamos a ver. Primero, trabajaremos la estimación de la tendencia. Estimación de la tendencia. ¿Cómo podemos averiguar cuál es la tendencia? Vamos a ver. Nosotros hemos llevado ya, ¿se acuerdan? En las unidades anteriores, esto de regresión. Hemos hecho regresión lineal, regresión cuadrática, y hay otros modelos de regresión, logarítmica, exponencial, potencial, inversa, ¿no? Hay regresiones, hemos hecho, ¿se acuerdan con calculadora? Entonces, ¿cómo podemos estimar la tendencia, no? ¿Se acuerdan? Pendiente positiva, punto de corte con el eje Y, ¿no? ¿Cómo podemos estimar la tendencia? Por regresión, ¿no? Por regresión. Con esos métodos que hemos trabajado, nosotros aquí en clase hemos trabajado regresión lineal y regresión cuadrática, pero recuerden, no es la única que hay, no es la única. La lineal y la cuadrática no son los únicos modelos, hay más modelos.
Puede ser, repito, logarítmica, regresión logarítmica, regresión exponencial, regresión potencial, regresión inversa. Y aparte las más comunes, ¿cuáles son? La lineal y la cuadrática. ¿Recuerdan? Muy bien. O sea, usando regresión que ya aprendimos, podemos averiguar más o menos cuál es la tendencia, ¿no? La tendencia. Ya lo sabemos. Ahora, ¿cómo puedo averiguar o estimar la componente estacional? Estimación de la componente estacional. Estimación de la componente estacional. Vamos a ver, ¿cómo es esto? A ver, para averiguar eso, primero debemos averiguar cuál es el periodo. Observen, miren, yo veo que acá hay un periodo, creo que acá hay otro periodo, parece que acá hay otro periodo y está comenzando otro, ¿no? Entonces esto se convierte en el periodo. El periodo, saber esta distancia, miren, de acá hasta acá, ¿cuánto hay? Otro periodo, ¿está bien? Miren, periodo. Debo conocer el periodo, ¿no? De repente es un año, de repente es 10 años, de repente es un mes, de repente es al día, ¿no? Debo conocer el periodo, ¿está bien? Conocer el periodo. Conocer el periodo. Pero no solamente conocer el periodo, sino conocer muchos periodos consecutivos. Conocer muchos periodos, la mayor cantidad que podamos, consecutivos. O sea, miren, por ejemplo, yo tengo acá 3 periodos, miren. 3 periodos, ¿no? 1, 2, 3. Pero con 3 periodos, ¿podríamos decir que ya se puede estimar el componente estacional? Todavía no. Hay que conocer muchos periodos. Así que lo mejor es tratar de tener la mayor cantidad de datos posibles para poder conocer el componente estacional. Conocer bien el periodo y conocer no él, sino muchos periodos consecutivos, seguiditos, uno tras otro, para saber cómo es la componente estacional. Muy bien. Ahora, tenemos problemas de subidas y bajadas, estas cosas. ¿Cómo haremos para suavizar series de tiempo? A ver. Sería suavizamiento de series de tiempo. Suavizamiento. ¿Qué significa suavizamiento? Yo empiezo a tocar algo suave y resbala, pero algo áspero no resbala, ¿no es cierto? Algo áspero, fíjense, áspero, con muchas subidas y bajadas, áspero, rugoso, pero eso está más suave, ¿no? Esto también es un poquito más suave, pero eso está rugoso, miren, no está suave, queremos suavizar, que esté no con tantas subidas y bajadas, sino más llano, más liso, puede ser o liso o pequeñas subidas y bajadas en forma de curvas. Entonces queremos que se suavice. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Suavizar serie de tiempo es tratar de que desaparezcan o no ver, entre comillas, no ver, existen, ¿no? Pero trataremos de que no se tomen en cuenta mucho, que se disipen, que desaparezcan un poco las variaciones estacionales y las variaciones aleatorias con respecto al tiempo. No ver. Decir no ver no significa que no existan, ¿no es cierto? Sino que más o menos no se noten mucho. ¿Qué cosa?
las variaciones estacionales y las variaciones aleatorias. Pero sí queremos que se pueda ver, para poder ver mejor, con mayor claridad, ¿qué cosa? La tendencia con respecto al tiempo. Miren, lo que buscamos con la suavización es descartar un poco, eliminar un poco las variaciones estacionales y las variaciones aleatorias y tratar de que se note más, un poco más, la tendencia. ¿Está bien? Para eso es la suavización, algo que estaba muy rugoso, que se suavice con pequeñas subidas, pequeñas bajadas. A eso nos referimos. ¿Está bien? Muy bien. Tratar de bajar esto, tratar de resaltar este de acá, ¿no? Rebajar las variaciones estacionales y las variaciones aleatorias y resaltar la tendencia. Muy bien. Para eso hay un método, no hay uno solo, hay más de un método. Pero vamos a explicar en esta oportunidad el promedio móvil, el método del promedio móvil, ¿no? Y repito, no es el único método, es uno de los métodos, pero es uno de los más usados. A ver, haremos un cuadro acá. En este cuadro aquí pondremos T de tiempo. ¿Está bien? Aquí pondremos X con respecto al tiempo. ¿Cuál es X? Miren, acá está la variación de X con respecto al tiempo, ¿no? Esta función, esta. Tiempo X con respecto al tiempo, y por aquí pondremos Z con respecto al tiempo. Quiere decir que esta es la función que no está suavizada, esta es la función que ya va a estar suavizada. Y podemos trabajar con orden 3, 5, 7. ¿A qué se refiere el orden? Generalmente los órdenes son impares, a partir del 3. 3, 5, 7. 3, 5, 7, 9. Pero por lo menos trabajaremos con orden 3. A ver, vamos a explicar qué significa orden 3. ¿Ya? Vamos a ver. En el tiempo 1 va a existir una función 1 con respecto al tiempo. Y la vamos a convertir en la función z. X con respecto al tiempo se convierte en z. Pero en el tiempo 1 no pasa nada, queda vacío acá. ¿Por qué? Veamos. En el tiempo 2, perdón, acá es x de 1. Tiempo 1 hay un x de 1. Tiempo 2 hay un x de 2. X de 2. Y ahora sí, se va a encontrar el z de 2. ¿Cómo hallamos el z de 2? ¿Cómo era el orden 3? Decíamos, porque son 3, se va a promediar, aquí dice promedio móvil, se va a promediar 3 elementos de x2. Sería, ¿cuál es el anterior x2? El x1, ¿no? Más el x2, y el que sigue sería más el x3, ¿cierto? El x de 3. Y todo eso se divide en ¿cuántos son? Entre 3. Por eso se llama orden 3. Quiere decir que si fuera orden 5, se suman 5 y se divide entre 5. Si fueran 7, se suman los 7 y se divide entre 7. En este caso, el más sencillo, como es orden 3, se suman los 3 y se divide entre 3. Y fíjense, y ya hemos hallado el Z2. El Z2. Ahora, en un tiempo 3, vamos a hallar el X3, ¿no es cierto? El X con respecto al tiempo, 3. Para este X3 vamos a hallarle el Z3. ¿Cómo es el Z3? A ver, en el Z2, ¿qué hicimos? Sumamos el X1 más el X2, o sea, el anterior más el mismo más el siguiente. En el Z3, ¿qué hacemos? Sumamos el anterior, que es el X de 2, más el actual, que es el X de 3, más el siguiente, ¿cuál sería? El X de 4. Y se divide entre, como es de orden 3, sería 1, 2, 3, se divide entre 3. ¿Está bien? Hagamos uno más. Uno más. A ver. Si ya hicimos 3, ahora tocaría ¿qué cosa? 4, ¿no es cierto? Ahora tocaría 4.
acá tendríamos el x de 4, y entonces, si acá tenemos el x del tiempo 4, ahora vamos a hallar el z del tiempo 4. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Como estamos en el 4, sumamos el anterior, sería el x3 más el actual, sumamos el x de 4 y sumamos el siguiente, ¿cuál sería? El x de 5, ¿no? Y dividimos entre, como son 3 elementos, estamos en orden 3, dividimos entre 3. ¿Listo? Y cerramos. Hasta ahí no haremos el ejemplo. A ver, quiere decir que hay un 5 y hay un x de 5. Pero ya no vamos a hallar el z de 5, ¿no es cierto? Porque para hallar el z de 5 necesitaríamos el x de 6, ¿no? Siempre se necesita el anterior y el posterior. Pero como no tenemos tiempo 6, ya no podemos hallar el Z5, ¿no? Muy bien. Y así estamos suavizando, ¿qué cosa? Hemos suavizado el X2, hemos suavizado el X3 y hemos suavizado el X4. Pero miren, fíjense, no hemos podido suavizar el X1. ¿Por qué? Porque no hay X0, ¿no? O sea, para hallar Z de 1, deberíamos suavizar hallando el X0, que no hay. Para hallar el Z5, deberíamos suavizar el X6, que no hay. Entonces, saquen su cuenta. En este método llamado promedio móvil, no sabemos cómo hacer para conseguir ni el Z de 1 y tampoco no sabemos cómo hacer para conseguir ni el Z de 5. O sea, los extremos no los podemos conseguir. Los extremos no podemos. Los del centro sí podemos, pero los extremos no. Y si el orden 3 es mayor, 5, 7, 9, peor todavía. Más chicos se vuelven, ¿no es cierto? Entonces, el orden 3 es el más común. El orden 3 es el más común, porque solo desaparecen los dos extremos. ¿Está bien? Este se llama el método del promedio móvil, porque miren, es promedio que se va moviendo, ¿no es cierto? 1, 2, 3. Para el 2, el 1, 2, 3. Para el 3, el 2, 3, 4. Para el 4, el 3, 4, 5. Por eso se llama el promedio móvil. Entonces, en el manejo de componentes en general, ¿qué tiene que ver? Tenemos el modelo aditivo, donde tenemos que trabajar los componentes. ¿Cuáles son? La tendencia, las variaciones estacionales y las variaciones aleatorias. En el modelo aditivo sumamos, en el modelo multiplicativo multiplicamos. Acá están. Esta es una serie de tiempo observada, hallamos su tendencia, hallamos su componente estacional y hallamos su componente aleatoria. Debemos estimar la tendencia, ¿por medio de qué? De la regresión. Y debemos estimar la componente estacional, conociendo qué cosa, el periodo, y no solo el periodo, sino muchos periodos consecutivos para saber qué viene después. Y podríamos suavizar la serie del tiempo, ¿Qué queremos hacer para suavizar? Tratar de ver lo menos posible las variaciones estacionales y aleatorias y tratar de ver lo más posible la tendencia. Y hemos usado un método llamado el promedio móvil con orden 3, que es el más común.